No hay duda de que el rey Salomón quería que su hijo Roboam leyera su diario y aprendiera de él, pero dudo seriamente que pensara que su diario sería leído y estudiado durante los próximos 3000 años, hasta hoy. Hasta ahora hemos visto cómo Salomón escribe con los pies bien puestos sobre la tierra. Él es contundente y habla sin pelos en la lengua. Él presenta la dura realidad sin rodeos. Su pluma frecuentemente está sumergida en la tinta amarga de la frustración y el desánimo. Su diario incluye versículos que probablemente usted nunca va a memorizar, y mucho menos leerá para encontrar ánimo y consuelo. De hecho, a veces estamos convencidos de que su diario debería titularse categóricamente «La vida es difícil, y eso cuando es un buen día». Nunca lo pondríamos en un cuadro para decorar la casa. La vida es difícil, y luego morimos. Gracias, Salomón, por ese pensamiento. Pero hemos descubierto que, en medio de su frustración, anhelos, desesperación y desaliento, el Espíritu Santo lo está guiando para ofrecer un profundo consejo y una perspectiva correcta para todos nosotros que vivimos aquí abajo, debajo del sol. Al retomar nuestro estudio, Salomón va a hacer esto mismo nuevamente, mientras él escribe algunos pensamientos nuevos en su diario. Él va a comenzar con algo de desesperación y frustración, pero luego termina con un consejo inspirado. No solo escribe «La vida es dura y luego morimos», él realmente proporciona un consejo no solo de cómo experimentar la muerte, sino de cómo experimentar la vida. Retomemos nuestro estudio donde lo dejamos, Eclesiastés capítulo 3, versículo 18. Salomón escribe: «Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias». Ahora Salomón aclara a qué se refiere. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Lo que Salomón está haciendo aquí son dos observaciones directas. La primera observación es: la muerte es imparcial. La muerte llega a todas las criaturas vivientes. Los animales mueren y las personas también. No importa si usted es el dueño de la compañía más grande del mundo o la persona más importante de su pueblo, cuando se trata de la muerte y la descomposición, los humanos no tienen ventaja alguna por sobre los animales. Ahora note que Salomón solo se refiere a la vida debajo del sol que podemos ver. Y por lo que podemos ver, los seres humanos no están mejor que los animales. Salomón hace esta observación ahora, pero luego él va a señalar la revelación bíblica sobre la muerte. Pero si todo lo que tiene es la capacidad de observación, aquí, debajo del sol, sin la verdad de la revelación de Dios, usted podría llegar a todo tipo de conclusiones erróneas. Podría acabar con opiniones equivocadas sobre su origen, de dónde viene, de cómo vivir su vida, de qué pasa después de la muerte y hacia dónde se dirige el universo. Permítame darle un ejemplo de rechazar la revelación divina a favor de la observación centrada en el hombre aquí debajo del sol, y el tipo de desesperación que satura nuestro mundo debido a esto. Un autor escribió con esta depresiva y cínica perspectiva: «Me doy cuenta de que voy a morir y dejar de existir para siempre». Por cierto, permítame agregar aquí que si todo lo que usted tiene es la observación sin el beneficio de la revelación divina, entonces parece verdad que cuando uno muere uno deja de existir. Este autor continúa diciendo: «Me doy cuenta de que voy a morir y a dejar de existir para siempre. Mi vida es solo una transición momentánea del olvido al olvido. Y el universo también se enfrenta a la muerte. Los científicos nos dicen que el universo se está expandiendo, que todo en su interior crece y cada vez se aleja más, que finalmente todas las estrellas y toda la materia colapsará
formando estrellas muertas y agujeros negros. La humanidad es una raza condenada en un universo moribundo que finalmente dejará de existir. No habrá ninguna diferencia entre si alguna vez existió o no. La humanidad no es más importante que un enjambre de mosquitos o un corral de cerdos, porque su fin es el mismo. Aquí le leo una cita más corta de Voltaire, que negó la palabra de Dios y terminó con la misma desesperanza. Él escribió hace 300 años: «Somos insectos que viven solo unos segundos sobre átomos de barro». ¡Qué alentador! Debería poner su frase como fondo de pantalla. Querido oyente, esta es una conclusión lógica, basada solamente en la observación sin el beneficio de la revelación. Ahora bien, no malinterprete la declaración inicial de Salomón. Él no va tan lejos. Él no está negando que el ser humano es especial, distinto a los animales y al resto de la creación. Él no está negando la inmortalidad del espíritu o el futuro de nuestros cuerpos glorificados. Él no niega la resurrección de la humanidad a un destino eterno o el futuro de un nuevo universo que Dios va a recrear al final de la historia como la conocemos. El resto de la revelación de Dios completa nuestro entendimiento sobre el tema, así que no hay por qué desanimarse. Salomón simplemente hace la observación de que la raza humana y el reino animal acaban convirtiéndose en polvo después de morir. Él se siente frustrado ante esa observación. A pesar de que ha sido el gran rey de Israel y su cuerpo sin duda va a ocupar una espléndida tumba en un magnífico funeral, habrá un animal que morirá en un agujero de un árbol sin que nadie lo note, y los cuerpos de ambos igualmente se convertirán en polvo. Esto lo lleva a la siguiente observación. La observación número 2 es que la muerte es una promesa. Aquí es cuando Salomón nos trae una revelación divina. En realidad, él ahora cita las mismas palabras de Dios a Adán y Eva en Génesis 3. Él usa la misma palabra para polvo que Dios usó en Génesis. Fíjese, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Eclesiastés 3:20. Querido oyente, lo que le pasa a su cuerpo después de la muerte no es un accidente, es una promesa divina. Esta es la promesa que Dios les hizo a Adán y a su esposa cuando fueron expulsados del jardín del Edén. Dios les prometió que su pecado provocaría el revés de la creación. Dios creó a Adán del polvo, y por causa de su pecado, él volvería al polvo. Esta regresión afectaría no solo a la raza humana, sino también al reino animal. Mientras Adán y Eva eran expulsados del jardín del Edén, Dios le dijo a Adán: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás». Génesis 3:19. Salomón cita en Eclesiastés 3 esta promesa de Dios para Adán y el resto de la raza humana. Sí, Salomón está frustrado al ver que su cuerpo y los animales van a experimentar la misma regresión al polvo. Pero Salomón parece reconocer que todo esto es el resultado del pecado. Cada muerte en el planeta Tierra es un signo de exclamación de que Dios está cumpliendo su promesa. El pecado entró en el mundo, y por el pecado, la muerte. Cada ataúd que eventualmente se llena de polvo es un amén, es un así sea a la palabra de Dios. Del polvo al polvo ha sido el epitafio a lo largo de la historia humana. Pero querido oyente, ese polvo no es el final. Lo que Salomón hace a continuación es proporcionar algunas verdades sobre la vida después de la muerte, haciendo dos preguntas retóricas. La primera se encuentra en el versículo 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra?
En otras palabras, ¿quién conoce los detalles sobre la vida después de la muerte? Si todo lo que usted tiene son sus propias observaciones aquí abajo, debajo del sol, no tiene ni idea de lo que ocurre después de la muerte. Observe que Salomón aquí no responde a la pregunta. Él asume que no necesita responder la pregunta porque cree que todos diremos, Dios sabe. ¿Quién lo sabe? Dios lo sabe. ¿Quién conoce los detalles de la vida eterna? El eterno creador de la vida. ¿Quién sabe lo que pasa después de la muerte? El Creador, que experimentó la muerte en lugar nuestro para darnos la vida eterna. ¿Sabía Salomón algo de esto? Claro que sí. Él escribe la respuesta más adelante en su diario en el capítulo 12, versículo 7. Allí él escribe, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Una vez más, la respuesta crítica no es una cuestión de observación, es una cuestión de revelación. La segunda pregunta retórica se encuentra en el versículo 22. Allí dice, ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? En otras palabras, ¿quién tiene el poder de hacer posible la vida después de la muerte? ¿Quién tiene la capacidad de dar a alguien más la posibilidad de ver y experimentar la vida después de la muerte? Salomón tampoco responde a esa pregunta porque asume que todos en Israel ya sabían que la respuesta es que Dios tiene el poder de dar vida eterna. Salomón conocía los otros pasajes en el Antiguo Testamento que responden a esta pregunta. Su propio padre, el rey David, escribió sobre la vida después de la muerte y la confianza del creyente de pasar la eternidad con Dios. Por ejemplo, él escribió en el Salmo 49, versículo 15, «Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo». Nosotros hoy disfrutamos de una revelación completa con muchos más detalles sobre la eternidad de los que tenía Salomón. Podemos escuchar la promesa del mismo Hijo de Dios para todos los que lo seguimos, que ha ido a preparar un lugar en la casa del Padre. Juan 14, del 1 al 3. La palabra de Dios promete además que los que siguen a Cristo resucitarán. 1 Tesalonicenses 4:16. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo esta misma promesa. Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. 2 Timoteo 1:10. Querido oyente, esta no es una cuestión de observación aquí abajo, debajo del sol. Esta es la revelación del Creador del sol. Revelación que tenemos en nuestras manos, entre las tapas de nuestra Biblia. ¡Qué gran regalo de parte de Dios! Este es un regalo increíble. Lo que no significa que dejamos de observar, o de explorar, o investigar. Simplemente entendemos que, apartados de la revelación divina, podríamos terminar llenando los espacios en blanco con la respuesta equivocada. ¿Y qué pasa con todas las personas que no tienen una copia del libro de la revelación inspirada de Dios? Bueno, esa es la misión del creyente a través de los siglos y de la iglesia hoy. Hacer discípulos de todas las naciones. Y Dios también tiene mucho que decir sobre esa misión. Pero la verdadera pregunta en este momento no es acerca de todas esas personas y lo que han hecho con la revelación de Dios. La pregunta es, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho con la revelación divina? ¿Toma tiempo para estudiar la palabra de Dios? Y no solo eso, ¿la cree de corazón? ¿La aplica a su vida? ¿Tiene la Biblia un impacto en su vida? ¿Deja usted que la verdad de Dios transforme su pensamiento, acciones y actitudes? Sin la revelación divina, su observación podría llevarlo a creer que los animales y los seres humanos dejan de existir después de la muerte, que Dios ni siquiera existe, que al final el universo va a implosionar y todo va a dejar de existir.
que la vida es un misterio sin sentido y que en realidad no somos más que insectos viviendo durante unos segundos sobre átomos de barro. Esa fue la desesperanza del Premio Nobel de Literatura en 1952. Él se lamentó en su incredulidad al escribir: «No se pueden imaginar el tormento de no haber tenido nada en la vida y de no esperar algo más que la muerte, de sentir que no hay otro mundo más allá de este, y que el rompecabezas nunca será resuelto». Esta es la tragedia de vivir la vida intentando encontrar un sentido aquí abajo, debajo del sol, negando la revelación del creador del sol, que diseñó el rompecabezas, que conoce las respuestas y que tiene el poder de poner eventualmente todas las piezas del rompecabezas en su lugar. Pero mientras tanto, incluso para el creyente, a veces parece que faltan piezas en el rompecabezas de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo es que debemos vivir aquí debajo del sol? Pues bien, este párrafo de Eclesiastés, que parecía tan pesimista y negativo, una vez más, incluye verdades alentadoras. Cuando uno reconoce la palabra de Dios, las promesas de Dios, el plan de Dios, la creación de Dios y la vida eterna que Dios da, la vida adquiere un nuevo significado. Hay al menos 2 principios eternos que encontramos aquí. Vamos a concluir nuestro estudio de hoy con ellos. En primer lugar, disfrute del lugar donde Dios lo ha asignado. Volvamos al versículo 22, donde Salomón escribe: «No hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte». En otras palabras, no malgaste su vida lamentándose, codiciando, quejándose o vengándose. Usted tiene una vida. Aprovéchela al máximo. Salomón nos recuerda que nuestras vidas no son un accidente. Dios le ha asignado un trabajo. Su trabajo es un regalo de Dios, sea cual sea. Puede ser en la cocina, en el juzgado o en el aula de clase. Haga bien su trabajo y pídale a Dios que le dé alegría en su esfuerzo. El diablo no puede tener su alma, querido creyente, pero ciertamente quiere robarle la alegría. Así que si va por la vida sin agradecer a Dios, obedecer a Dios, sin alabar a Dios, no está adorando a Dios realmente. ¿Cómo puede usted adorar a Dios? Dándole gracias en abnegación, humildad, alabanza, obediencia y confianza. Según las Escrituras, todo eso es adoración. La adoración no es solo el domingo por la mañana, sino el lunes por la mañana también. Y podemos desperdiciar nuestras vidas si no adoramos a Dios. Al comentar sobre este pasaje, Warren Wiersbe escribió la ilustración del granjero que oraba en la mesa: «Señor, gracias por la buena comida y la buena digestión». Cuán cierto, ¿verdad? A medida que uno envejece, más agradecido está por una buena digestión que por una buena comida. Por eso muchos le ponen semillas de chía a todo lo que ven. Hasta he visto a gente ponerle semillas de chía al helado. Eso no es bíblico. El punto es este: la vida y todo lo que hay en ella es un regalo de parte de Dios. Por eso podemos disfrutarla, aun cuando haya dificultades y problemas viviendo en este mundo pecador. Debemos aprovechar este regalo de vida al ser fieles, esforzándonos en lo que sea que Dios nos ha llamado a hacer. Tantas veces nos enfocamos en nuestro desempeño, o resultados, o comodidad como medida de nuestro valor o satisfacción en la vida, mientras que la verdadera medida, la única que podemos controlar, es nuestra fidelidad. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Así podemos adorarle. Así podemos disfrutar nuestra vida en todo momento. Así no desperdiciamos nuestra vida. La segunda aplicación es la siguiente: anticipe el lugar que Dios ha preparado para usted.
Salomón insinúa en el versículo 22 que Dios tiene el poder de llevarlo más allá de la muerte para ver y experimentar la vida eterna. Así que no desperdicie su vida mientras la tiene y de paso no olvide su futuro. Salomón insinúa en el versículo 22 que Dios tiene el poder de llevarlo más allá de la muerte para ver y experimentar la vida eterna. Así que no desperdicie su vida mientras la tiene y de paso no olvide su futuro. Anticipe el lugar que Dios ha preparado para usted. Las dificultades de la vida aquí abajo, debajo del sol, pueden tener un propósito redentor. Dios las usa para desarrollar un anhelo más profundo en nosotros por la vida que vamos a disfrutar con el Señor, donde no habrá más pecado ni dolor. No olvide su futuro. El pastor y consejero Paul David Tripp lo describe con esta ilustración. Estoy convencido de que el objetivo de acampar es hacer que una persona anhele su casa. El primer día en el bosque, mientras se arma la carpa, todo es emocionante. Pero 3 días más tarde, su tienda de campaña tiene olores desagradables que no puede explicar. Le encanta el sabor de la comida cocinada en la fogata, pero 3 días después está cansado de buscar leña y enojado por lo rápido que se consume. Estaba entusiasmado con la perspectiva de pescar la cena en el arroyo que pasa por su campamento, que supuestamente está repleto de peces, pero todo lo que ha logrado pescar son algunas algas del fondo. Lleva 4 días y le duele la espalda, parece que no hay más leña para recoger y está cansado de mantener prendido el fuego de todas formas. Mira al interior de lo que fue una nevera llena de hielo con comida para ver los filetes de carne que había guardado grises y flotando en un charco de agua. Empieza a pensar con nostalgia en su hogar. Se queda allí esperando que alguien rompa el silencio y diga: ¿por qué no volvemos a casa? Sus 4 días en el campo han cumplido su misión. Lo han preparado para apreciar su hogar. Nuestro mundo no es un buen parque de atracciones después de todo. En realidad es un lugar roto y gimiendo por ser redimido. La tierra está hecha para hacernos anhelar el cielo. El tiempo aquí, en este mundo, está destinado a prepararnos para la eternidad. Así que, querido oyente, cuando la vida aquí, debajo del sol, se vuelve incómoda, difícil, triste, dolorosa y aún prácticamente insoportable, recuerde que este no es el final de la historia. Entre otras cosas, Dios ha permitido lo que está sufriendo para recordarle que usted es un extranjero, un peregrino, que solo va de pasada por este mundo de camino a su hogar eterno, donde no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Mantenga su mirada allá arriba, más allá del sol, donde le espera su verdadero hogar, con su amado Salvador, el Señor Jesucristo.